Me voy a Río de Janeiro. Me encantaría estar en esas playas tan lindas que tiene Río de Janeiro, en Barra de Tijuca, bueno, allá en Leblon, Avenida Atlántida, buah, tantos lugares hermosos, Pan de Azúcar y otro más. Bueno, pero el tema COVID en Brasil también es un tema y que preocupa muchísimo. En Río de Janeiro las playas están cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una vacuna. ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Y qué golpe al turismo. Voy a hablar con la colega Eleonora Gosman, que es corresponsal allí en Brasil. Eleonora, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Hola, ¿cómo te va, Sebastián? Gracias por atenderme. ¿Todo bien? No, pero no estoy en Río, estoy en San Pablo, ¿eh? Estás en San Pablo, perdón. Ahí está. Bueno, estás un poco más... también estás en una metrópoli con mucha gente, con muchos casos y consustanciada con todo esto que le está pasando a Brasil. ¿Me brindás, por favor, y nos brindás un De todos panorama? modos, sí, de todos modos te quiero decir que estoy lejos de la playa, Ujú. No, no, pero por eso te bien preguntaba si, lejos. si, me, pre- si me- nos podés brindar un panorama general de lo que está pasando en Brasil, de cómo se lo está tomando la gente, el propio Jair Bolsonaro, que, bueno, que ha tenido un capítulo aparte dentro de su mandato con el tema COVID. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, mira, de Jair no tenemos prácticamente noticias, y esto es porque como está en rigurosa cuarentena dentro de su residencia, él no hace lo que hacía habitualmente, que es salir a hablar con sus partidarios y de paso, digamos, atendía las preguntas de la prensa. Ujú. Al no existir este mecanismo, prácticamente desapareció la figura de Bolsonaro de los medios. No se sabe ni cómo está, ni hay reportes en ese sentido, ¿sí? Tal vez entre hoy y mañana haya alguna información al respecto. Lo que sí puedo decirte es que los muertos, digamos, comenzó a bajar, a descender el número de muertos en Brasil, el número de muertos diarios. Hoy hay 73.000 muertos, esto es el cómputo final que hacen los medios vinculados entre sí para publicar los detalles de cómo avanza o cómo está la situación del COVID. Y el caso, digamos, de contagiados está en 1.900.000. También esto ha declinado bastante. Lo que sí puedo decirte, que me parece, digamos, que es un tema, si querés, novedoso en el sentido en que esto es, digamos, relativamente nuevo, son estudios que se han hecho ahora. Lo que señalan es que la prevalencia de la enfermedad, tanto en la población negra, de origen africano, perdón, como en la población nativa, o sea, las comunidades indígenas, tienen más prevalencia que las poblaciones blancas, o sea, se ven más afectadas en Y en realidad, cuanto a las ¿no? edades, ¿cuáles son las edades que predominan los niveles de No, contagio? de las edades no viene la información, pero sí se sabe que obviamente los más Adultos. ancianos, Ujú. adultos, sí, adultos senior, son los que de alguna manera se ven más afectados. Por ejemplo, justamente en las comunidades nativas lo que se dice es que están tan afectadas las poblaciones ancianas, que esto puede provocar un corte de las tradiciones. O sea, vos pensás que estas tradiciones son tradiciones orales, no son tradiciones escritas, ¿sí? Ujú. Entonces, de golpe puede desaparecer la tradición oral, y puede desaparecer hasta el idioma de una comunidad determinada, ¿no? Y Claro. esto fue lo que le dijeron a Bolsonaro en un pedido especial, porque le dijeron, mire, el gobierno brasileño no está atendiendo como se debe a nuestras poblaciones. ¿El gobierno brasileño no atiende a las poblaciones primitivas o toma esto como un resfrío fuerte y que caiga el que tenga que caer, pero la economía que no se detenga? ¿Qué mirada hay por parte del empresariado y también por parte del sistema de salud? ¿Y cómo está respondiendo el mismo, el sistema de salud? ¿Si se ve saturado, si se ven respondiendo de manera normal? Bueno, mira, primero, lo del sistema de salud, lo primero que le están pidiendo a Bolsonaro es que nombre un ministro médico. O Ah, sea, el que ministro de Salud no es médico. no es un general. Pazuello, Eduardo Pazuello, es un general. Es un ministro, sí, es un general que además no es médico y no tiene nada que ver con el tema de salud.
su experiencia mayor fue, digamos, su experiencia así en cuanto al manejo de situaciones complicadas, fue una que no tiene nada que ver, que fue la migración de venezolanos para Brasil, a través de la frontera norte del país, ¿no? Ujú. Entonces, esa es su única experiencia, digamos, relacionada con lo social. No, no estoy hablando de lo militar, sí de lo social, ¿sí? Con lo cual te indica bastante, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que le están pidiendo todos, hasta los propios militares, es que por fin decida quién va a ser el próximo ministro. Y en este contexto, ¿cómo se están desarrollando los acontecimientos? O sea, no hay control alguno, está librado a la conciencia y a y a la buena voluntad de la gente de cuidarse y de distanciarse, y después todo continúa la vida normal como siempre, menos las playas que están cerradas. No, 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 no es así. ¿Cómo es? Mira, el sistema es el siguiente, pasa lo siguiente. Debido justamente, esto fue en el mes de abril, principios de abril, debido justamente a las dificultades de Bolsonaro de fijar una política con respecto a la pandemia, ¿qué decidió la Corte Suprema? Decidió que las medidas las resolvían los gobiernos provinciales, el gobierno de cada estado, y los municipios, que ellos iban a decidir cuáles serían las políticas para enfrentar la pandemia, ¿no? Bueno, esto fue lo que ocurrió en adelante, o sea, digamos, ¿a qué se limita de alguna manera el gobierno federal? Y queda limitado a transferir dinero y proveer por ejemplo, de respiradores, pero no hay una política unificada, ¿no? Ujú. En modo alguno, no hay una política, no quiere decir que no haya política, en cada estado hay una política. Bueno, en San Pablo, por ejemplo, al principio la política de la cuarentena fue muy firme, con el tiempo se fue aflojando. ¿Por qué se aflojó? Y en parte porque hubo mucha presión empresarial para que el gobernador João Doria pusiera, digamos, dejara de lado tantas restricciones como las que se habían impuesto originalmente. Eso da como consecuencia que ahora están prácticamente liberadas todas las actividades, pero con una consecuencia impensable. Ujú. Efectivamente, las actividades están liberadas, pero los empresarios, ¿qué es lo que están diciendo? No quieren abrir. ¿Por qué? Porque el costo de abrir es tan grande que no compensa en modo alguno las ventas que vos realizás, por ejemplo, en los negocios, los shopping, etcétera, etcétera, no compensan. Entonces terminás perdiendo dinero. Esto es Es un... más caro para los empresarios abrir que permanecer cerrados, porque abrir con todo lo que implica un costo de apertura y trabajar al 20% de la capacidad o al 15% no, están generando más un gasto que un ingreso. Exactamente, están generando más un gasto que un ingreso. Ese es un tema muy complicado y ¿por qué ocurre? Bueno, hay varias explicaciones de por qué puede ocurrir esto. Una de las explicaciones, la más obvia, es que con esta pandemia aumentó terriblemente el desempleo. Llega a un 13, casi 14%. ¿Sí? O sea, son 14 a 15 millones de personas desocupadas, sin Ujú. ningún tipo de empleo, ni precario ni no precario. Esto por un ¿Y lado, reciben ¿no? alguna asistencia del Estado? Sí, reciben, pero ¿qué pasa? Es una ¿Cómo es esa asistencia, asistencia? sí, es una asistencia de 600 reales que equivale aproximadamente a $120 por mes, Ujú. ¿sí? Pero el problema es el siguiente con esa asistencia. Primero que hay un sector, aunque limitado, de la población que no lo recibe, ¿sí? Ujú. Pero hay, aparte de eso, el dinero que vos recibiste alcanza apenas para hacer frente a los gastos. O sea, la comida y los gastos elementales, llamalo electricidad y gas, Sí, ¿sí? sí, aquí hay Entonces, algo similar que se llama IFE, que son 10.000 pesos. exacto. Y bueno, Sí, también sería lo mismo, sería, sí, exactamente, 10.000 pesos, el no, equivalente. sí, 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 acá.